Muy buenos días. En este momento estará Paola Isabel Serrata y su servidora Vianna Brea haciéndole una presentación de la obra Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Antes que nada, debemos saber quién fue Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos fue un político y novelista venezolano nacido el 2 de agosto de 1884. Fue uno de los máximos representantes de la tendencia realista que existió en la narrativa hispanoamericana de los primeros décadas del siglo XX. Ese periodo en el que convivió con el desarrollo de la novela indígena. Bien. Cabe destacar que Rómulo Gallegos ha escrito un sinnúmero de obras, de las cuales estas son consideradas las más importantes. Aquí tenemos a Los Aventureros, que fue un cuento escrito en 1913. La Trepadora, basada también en una novela televisiva, basada no, también hecha en una novela televisiva, en 1923. La Rebelión, que fue un cuento creado por él en 1922, un año antes de La Trepadora, y una de las más destacadas, que fue Doña Bárbara, una novela escrita en 1929 y que, al igual que La Trepadora, también fue televisiva. ¿De qué trata la obra Doña Bárbara? Bien, según diversos artículos encontrados en Google Académico, esta obra representa una Venezuela cruel, sin sensibilidad por la tanta corrupción que se encontraba en esa época, la falta de libertad, etc. Pero también cabe destacar que la obra muestra una raza que decide amar, que al igual sufre, pero también para levantarse, se para a levantarse para luchar contra la dictadura de esa misma época. Hay que entender que esta novela consta de 3 partes. Cada parte conlleva un sinnúmero de capítulos. Por ejemplo, la primera parte consta de 13 capítulos. La segunda parte consta de 13 capítulos, al igual que la primera. Y la tercera parte consta de 15 capítulos. La primera parte. Luego de la lectura hecha, cabe destacar que la primera parte, Rómulo Gallegos hace referencia o presenta a lo que son los medios y al personaje. Cuando digo medio, refiere como al fondo de lo que acontece cada personaje o protagonistas, mejor llamados. También en el capítulo 2, si no mal recuerdo, ya empiezan a hablar sobre lo que es el doctor Luzardo, que él vivía, que él era familia de una familia como llanera, dueña de un hato de Altamira, por decirlo así. Era creada por el padre, que era el señor Don Evaristo, y que también sus descendientes fueron como legítimos, que dieron pruebas de valor personal, etcétera, etcétera. Cuando el señor Luzardo decide ir a visitar el hato, con finalidad, tenían en mente querer venderlo. Él se observa a Doña Bárbara, es que la conoce. Y él ve en ella como una persona fuerte, como una criatura, un personaje de gran carácter. Cabe destacar que Don Luzardo era una persona como civilizado, por decirlo así, ya que se hacía diferencia entre diferentes lugares hace escena la historia. No recuerdo. Bueno, creo que hasta aquí puedo recordar la primera parte. No recuerdo mucho hasta ahora. Bueno, sí. Creo que también menciona diferentes personajes, ya he dicho anteriormente, como son al brujeador, que es, haciendo spoiler, muere.
a los Andoval, a los peones de la hacienda, a Marisela, también estaba Lorenzo Barquero, el doctor, el señor Danger. Y lo bueno es que en esa historia cada personaje tiene un carácter propio. Cada uno conlleva sus intereses, cada quien tiene sus ideas, sus esperanzas, cada quien tiene su dolor envuelto, también tiene sus conflictos. Y bueno, también hay que entender que Maricela es la hija de doña Bárbara y el doctor Lorenzo Barquero. Ya mi compañera seguirá hablando más de la segunda parte, que vienen algunas, viene siendo como la trama de la historia, y más la tercera parte, que viene siendo la finalidad. Bien, buenas tardes. Ya como mi compañera Diana le dio una pequeña introducción acerca del libro de Doña Bárbara y le introdujo a la primera parte, yo le estaré hablando de la segunda y tercera parte de este libro. El libro de Doña Bárbara está considerado como una de las novelas más emblemáticas escritas por el recordado venezolano Rómulo Gallegos y este se publicó en la década de 1929. En esta historia se refleja la cultura venezolana de la época y la lucha entre las clases sociales. Este escritor venezolano, Rómulo Gallegos, popularizó una de las novelas más leídas y representativas de la literatura latinoamericana, como es el libro de Doña Bárbara. Este fue publicado por la editorial Araluce el 15 de febrero del año 1929 y el cual ha sido adaptado a infinidades de producciones televisivas a lo largo de toda la historia. Este también fue reeditado más de 40 veces y traducido a otros idiomas. El libro completo de Doña Bárbara está centrado en la historia de una mujer llamada precisamente así, Doña Bárbara. Ella es considerada la mujer más hermosa de Venezuela, además de ser la dueña de la hacienda El Miedo, cuyo antiguo nombre era La Barquereña. De Doña Bárbara se puede decir que era una terrateniente con un carácter muy fuerte e insensible debido a experiencias traumáticas que vivió durante su adolescencia. Cuando Doña Bárbara era adolescente, esta fue abusada sexualmente por parte de un grupo de piratas asesinos que no solo la violaron, sino que además le arrebataron el primer y gran amor de su vida. Esta creció con ese trauma y esto la llevó a convertirse en la mujer que era, así ruda y sin sentimientos. Ella se dedicó luego a trabajar fuerte en las tierras, logrando acumular muchas propiedades y mandas extensas de ganado, usando a los hombres para un provecho personal y por medio de sobornos y corrupción. Uno de los pocos terratenientes que quedaban en la zona era Santos Luzardo. Este personaje ha regresado después de estudiar derecho e imponer control en la hacienda propiedad de su familia. Luzardo comienza a tener sospechas de que el capataz de la hacienda, conocido como Balbino Paiva, ha estado trabajando a favor de Doña Bárbara con la finalidad de robarle todo su ganado y dárselo a esta mujer. Los demás peones no creen que Santos sea el que vaya a ponerle freno a las fechorías de Doña Bárbara, pero él demuestra que con su manejo del caballo, que el equilibrio del poder de la región está a punto de cambiar por completo luego de su llegada. Doña Bárbara es la madre de una hija adolescente de nombre Marisela, hija que tuvo con Lorenzo Barquero, el terrateniente con el que ella estuvo involucrada y a quien le robó todas sus pertenencias dejándola en la calle. Luego Santos se entera de la existencia de María Cela y decide hacerse cargo de ella y también de su padre. Se lo lleva a una hacienda para así darle educación a Marisela y alejar al barquero del vicio del alcohol, que éste ya había caído por las preocupaciones. Mientras tanto, doña Bárbara siente una atracción por Santos, pero cuando se entera de que su propia hija Maricela es su rival, esto le afectó y trata como de acabar con él y dejarlo en la ruina. Se podría decir que todo esto representa el conflicto entre la civilización y la barbarie. En ella el progreso está personificado en Santos Lizardo y el atraso impuesto por el determinismo del medio geográfico.
México. En el resto de los personajes, especialmente en Doña Bárbara, en las tramas finales del libro Doña Bárbara, en las tramas finales del libro de Doña Bárbara, su autor expone la perfección de la naturaleza y la tierra venezolana, sobre todo de sus llanos y de su gente. Bien, esto fue todo de nuestra video exposición acerca del libro de Doña Bárbara. Espero que le haya sido de provecho, que puedan comprender más acerca de este libro y lo motivo a leerlo ya que es un libro muy enriquecedor acerca de la cultura venezolana.